Buenas tardes. Buenas tardes, estas lluviosas tardes de Madrid. Hemos retrasado un poquitín la presentación y el comienzo de esta presentación por la lluvia, que nos ha retrasado un poco. Pero, incluido Moisés, que venía también, Moisés Peralbenz, que venía de Bilbao en un taxi rápidamente, hemos llegado todos perfectamente puntuales. Bueno, lo primero, dar las gracias a esta casa, y muy especialmente a Guillermo Solana, por acogernos en la presentación de la 5ª edición de los Encuentros Colecciona. 5 años realizando el esfuerzo por convocar el coleccionismo y las distintas facetas que hacen de las decisiones de compra de los coleccionistas algo complejo, apasionante y en continua transformación por todo ese proceso de transformación personal y formación personal y extensión social que tiene. Gracias, Guillermo Solana, por acogernos en el Thyssen, esta casa que nace de la voluntad de un coleccionista privado, el barón Thyssen, que comienza a coleccionar de una forma evidentemente completamente privada y ahora recogió hace ya años felizmente el Estado español para poder cuidar y comunicar esta magnífica colección. Tendremos además el placer de escuchar a Guillermo Solana, el director de esta casa, en una conferencia especial que el próximo viernes 16 dará en esta misma sala, hablando de todas aquellas facetas, de todas aquellas peculiaridades, incluso de la compra de arte contemporáneo del barón de la colección más referida al siglo XX. Nos contaba Guillermo que había localizado ya y había tenido acceso a algunos datos que no habían sido publicados recientemente, que no habían sido nunca publicados, sobre los momentos especiales de compra de algunas piezas, los avatares de localización del Maurice Louis, del Rothko, etcétera, etcétera. Piezas que hemos disfrutado yo casi desde pequeño y que seguramente muchos de ustedes desde hace bastante tiempo, gracias al barón Thyssen en esta casa en Madrid. Me preguntaba María Begiristain, y si me permiten, antes de presentar la mesa, solo un breve repaso por lo que han sido estos años de Colecciona. Me preguntaba María Begiristain, que es la responsable de Arte Contemporáneo de la Fundación Banco Santander, ¿qué habíamos notado nosotros en estos últimos 5 años en cuanto a la evolución y el crecimiento, si es que lo hubiera habido, del coleccionismo privado en nuestro país? Como ustedes saben, la Fundación Banco Santander apoya distintos proyectos que fomentan el coleccionismo privado en España y poco a poco vamos entre todos tratando de unir nuevos amigos, porque finalmente son lo que realmente se convierten, nuevas personas que tienen la voluntad, el placer y la pasión de vincularse al arte contemporáneo a través de las compras, de hacer un apoyo social al arte contemporáneo mediante la compra de arte. Y yo, en la reunión que tuvimos, pues realmente a María no supe muy bien qué contestarle, porque este es un trabajo que digo, como yo pienso y comento en alguna ocasión, es un trabajo muy lento, es un trabajo de encaje de bolillos, de hilar punto a punto cada una de las personas que se acercan con interés para desarrollar su actividad en el coleccionismo. Iniciamos en el 14 una primera sesión, realmente éramos 14, 15 personas. A lo largo de estos años, la verdad es que hemos ido aumentando poco a poco la asistencia, la participación y la colaboración de muchos amigos y mucha gente que se ha formado con nosotros, no solo en el coleccionismo, sino también en la gestión cultural, y hemos ido añadiendo a esta comunitas, a este grupo de relaciones, de participación y de compromiso, nuevos amigos. En los 5 años que han pasado, hemos pasado de ser 14 personas inicialmente, un pequeño programa que pusimos en marcha, a tener una suscripción este año de más de 100 personas. Todo ello también se debe, por supuesto, al apoyo, a la ayuda de la Secretaría de Estado de Cultura, que a través de su Dirección de Industrias Culturales y del libro y llamada, cuando empezamos a Industrias Culturales y Mecenazgo, que creyeron que era importante apoyar un programa que fomentase el coleccionismo privado en nuestro país. Lo cierto es que en estos años empezamos con una ayuda más pequeña, lógicamente, a ver, un poco para probar. También la Secretaría de Estado
como ustedes saben, el Ministerio de Cultura tiene un proyecto que poco a poco va avanzando hacia la elaboración de leyes de mecenazgo y de facilitar las compras y el consumo de cultura en nuestro país, pero pues, entre la crisis, las situaciones complejas que ha habido en nuestro país, pues ha ido modificándose, ha ido avanzando. Ahora veremos en el programa que tenemos la presentación de algunos avances importantes en este sentido. Y finalmente, lo que le contesté a María fue, pues yo creo que entre la Feria Arco y la Fundación Amigos de Arco, sobre todo la existencia y la creación de la Asociación 9915, que es una asociación de coleccionistas que pusimos en marcha una serie de amigos en 2012. Y este programa, un programa que, como ustedes saben, colecciona, es el programa de coleccionistas de la Feria Estampa, que poco a poco ha ido adaptándose al tiempo y a la necesidad y las circunstancias, y también los apoyos económicos que hemos ido teniendo a la evolución de su programación. Estamos contentos realmente del crecimiento que hemos ido teniendo poco a poco y, sobre todo, del apoyo de las instituciones, de la gente que le apetece, de todos aquellos coleccionistas que no son grandes fortunas, como la palabra coleccionista podría quedar albergada en el imaginario de la sociedad. Coleccionista de arte contemporáneo, ya estamos viendo los titulares y las grandes cifras, ¿no? Yo creo que hemos conseguido proyectar el perfil, hemos conseguido dibujar el perfil de ese coleccionista, de esa persona que, redistribuyendo un poco su presupuesto, se considera coleccionista y se declara por fin coleccionista en nuestro entorno. Esto era importante porque, bueno, muchas personas visitando, por ejemplo, una exposición de Helga de Alvear, a uno se le quitan las ganas de decir que es coleccionista, ¿no? Y verdaderamente hay muchas personas en nuestro país que tienen 20, 25, 50 piezas en su colección y que verdaderamente sienten la pasión de comprar, aprendiendo y colaborando socialmente con una industria que es fundamental. En el libro que presentábamos en Arco, Luis Caballero, Antonio Escudero, con la ayuda también de Enrique de Andrés de la Secretaría de Estado y yo mismo, cuyo trabajo ha finalizado con un análisis de distintas conversaciones con coleccionistas privados en España, Antonio Escudero y Luis Caballero llegaban a la conclusión de que los coleccionistas que nosotros hemos entrevistado tenían más un objetivo y, digamos, un resorte cognitivo y emocional más que una intención plástica o sensorial a la hora de comprar sus obras. Esto ha sido realmente muy interesante porque refleja cuál es el sentido del arte contemporáneo. No es una cuestión formal, no llama, en la medida en líneas generales, no es exactamente la voluntad o la llamada de lo plástico o de lo sensorial la decisión de compra, sino la resolución de un problema o la búsqueda, digamos, del conocimiento. Estos dos asuntos, la resolución de un problema o la búsqueda del conocimiento, son los que guían Colecciona casi desde el principio. Para nosotros es verdaderamente importante señalar la dimensión cultural del coleccionismo. El coleccionismo realmente tiene una implicación vinculada a las ideas, a la creatividad y la transmisión de la cultura en nuestra sociedad. Este año queríamos dar una especial importancia al efecto del mecenazgo en muchos de nuestros coleccionistas. Pudiéramos llamarlo pequeño mecenazgo, pero pensamos que con acciones muy determinadas por coleccionistas anónimos se están haciendo unas grandes contribuciones a nuestro patrimonio. Y hoy empezaremos con esta mesa, una magnífica mesa formada por Óscar Sáez de Santa María, director de Industrias Culturales y del libro de la Secretaría de Estado de Cultura, que nos siguen impulsando, muchas gracias desde la Secretaría de Estado, y que siguen creyendo que este proyecto tiene sentido. Nos acompaña también Borja Baselga, director de la Fundación Banco Santander, cuya ayuda también ha sido importantísima desde hace ya 4 años,
cuando empezaron a apoyar no solo Colecciona, sino también un programa muy simpático y estupendo que tenemos en la Feria de Estampa, que es de la mano de un coleccionista y que está formado por visitas guiadas para los amigos de la Fundación, para los amigos de Estampa, por coleccionistas de 9915, y que resulta realmente casi emocionante en la feria. Nos acompaña, por supuesto, Guillermo Solana, que representa esta idea de lo privado en lo público y que, como les digo, su conferencia el próximo viernes será súper interesante, realmente algo singular. Y muchísimas gracias también por venir a Moisés Pérez de Albéniz, uno de nuestros mejores embajadores de la creación y el galerismo de la industria cultural del arte contemporáneo en el mundo, una de las galerías fundamentales de nuestro mercado, incansable viajero por las ferias del mundo, representa artistas internacionales fundamentales en nuestra cultura y tiene además una decidida defensa por el arte contemporáneo español. Antes de dar paso a Raquel Sáez, una extraordinaria gestora cultural que nos ayuda y que tiene este año en Colecciona un papel importante de colaboración, también en Estampa. Simplemente unas notas al desarrollo del programa Colecciona 2018. Mañana tendremos un viaje a Valladolid en el que veremos la colección de Juana Dizpuru. Esto es un asunto interesante porque muestra cómo la galería, y aquí Moisés también puede hablarnos extensamente, cómo el galerista se convierte en un coleccionista y en alguien que apoya definitivamente el arte contemporáneo con sus compras desde la galería. Tenemos el ejemplo de Soledad Lorenzo, que ha terminado sus piezas y su colección mostrándose y albergándose en Reina Sofía. Y veremos mañana en el patio herreriano la colección de Juana Dizpuru, una gran señora del arte contemporáneo en nuestro país, del galerismo, y todo esto con el motivo de una conferencia que María Dolores Jiménez Blanco nos ofrecerá sobre la evolución del coleccionismo privado en España desde la transición hasta nuestros días. Este es un tema que, como venimos observando, ha ido despejándose. Muchos coleccionistas que no se reconocían como tales son ahora decididos defensores de la palabra del coleccionista en nuestro mercado y en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Junto a Lola pues estarán, por supuesto, coleccionistas que hemos llamado senior, con todo el respeto, por supuesto, porque nos apetecía escuchar fundamentalmente su experiencia. Jaime Sordo, Marcos Martín Blanco y Bárbara Rueda contestarán las preguntas de Lola Jiménez Blanco. Ya les he hablado de la conferencia de Guillermo Solana aquí en el Thyssen, el viernes 16, que luego además se verá acompañada de una visita por algunas de las piezas de las que Guillermo Solana nos hablará, gracias también a Raquel Sáez por el museo. El martes 3 de abril les recomiendo que no se pierdan el programa que vamos a hacer en directo en Radio Nacional de España, en Radio Clásica, en el estudio de público, donde, como Miguel Álvarez Fernández, estaremos en la tertulia de Radio Clásica hablando de coleccionismo, música clásica, música contemporánea y creación acústica y sonora en general. La vinculación de la música, del arte de los sonidos, con el arte contemporáneo en nuestra sociedad, a la hora de vivir la música, entender la música como uno entiende el arte contemporáneo, patrocinar músicos, artistas sonoros, comprar solo incluso piezas que hablan de la música, serán los temas que debatiremos en la tertulia en Radio Nacional. Y luego el jueves 12 de abril, una sesión muy especial. En el Instante Fundación, una fundación de reciente creación y auspiciada por José María Sicilia y Pierre Hubert, un coleccionista magnífico suizo, tendremos una serie que hablará de las acciones de mecenazgo y de las implicaciones de muchos coleccionistas con nuestras instituciones y con nuestra sociedad. Adolfo Autric y Charo Tamayo, su mujer, que hacen distintas acciones de mecenazgo tanto en la Universidad Complutense, en la Reina Sofía, en la Fundación Lázaro Galdiano o con Amnistía Internacional. Nos hablarán de estas colaboraciones anónimas que son verdaderamente fantásticas.
Fernando Valdellou, a su vez, nos hablará de su experiencia dentro del Foro España, un foro que realiza en el Club Matador y donde entrevista y conversa con señaladas personalidades del mundo de la economía, la investigación, el derecho y lo mejor que hay en España, un país del que estamos realmente orgullosos. Con Fernando, la verdad es que me une una antigua amistad y puedo decir que él lleva 20 años comprando arte contemporáneo. Quizá nos diga que él no se siente todavía coleccionista, yo creo que lo lleva en la sangre. Con César Jiménez y con Lola Martín tendremos también bueno, la suerte de que nos presenten un gran proyecto que están desarrollando en el puerto de Santa María, Casa de Indias. Es un proyecto que ellos están auspiciando, financiando y será un centro cultural que aprovecharán incluso para pasar las vacaciones, invitarnos a los amigos y hacer residencias de artistas, exposiciones, fomentar arte contemporáneo, fomentar creación. Ellos tienen una gran implicación y son un modelo estupendo entre los jóvenes coleccionistas. Y todo ello moderado por Sara Martín Prat Bolín. Se cerrará con un gran señor, Francisco Sánchez Rivas, un animador de la escena, un hombre que reúne amigos, conversación, que fomenta las relaciones y el compartir, que en nuestro mundo es la clave. Un coleccionista es alguien que quiere compartir sus experiencias y sus vinculaciones con el arte. Estamos este año especialmente orgullosos de tener un día dedicado a la ley del mecenazgo y lo realizaremos esta sesión el 17 de abril en el Club Financiero Génova. En ella, además por sugerencia de Borja Álvarez Rubio, subdirector general de Industrias Culturales y Mecenazgo, llamamos a Jesús Carrascosa, que es el viceconsejero cultural del Gobierno de Castilla-La Mancha, donde están realizando una ley de mecenazgo autonómica en el ámbito de sus competencias, asesorados por Néstor Nongo, que también estará en otra de las sesiones, y donde tendremos también la participación de Mercedes Basso, que ustedes conocen de la Fundación Arte y Mecenazgo, a la Fundación La Caixa. Es decir, que desde el ámbito público, pero también desde el ámbito privado, pondrán un poco, confrontarán todas estas actividades de mecenazgo, contando en ese momento con la presencia y con la experiencia de Miguel Luengo, es el vicepresidente de la Japan Tobacco International Iberia y un mecenas sorprendente que hemos conocido recientemente y que su compañía hace grandes aportaciones a la cultura en nuestro país. Miguel Luengo representa, digamos, junto con Mercedes Basso desde la Caixa, casi privado, pero desde luego Miguel Luengo representa el mecenazgo más claramente vinculado a la cultura. Vienen otras sesiones dedicadas, por ejemplo, a coleccionar arte contemporáneo africano. Esto nos ha llamado la atención y hemos hecho un especial con Elena Pi y Elena Fernandino, Emilio Pi y Elena Fernandino, coleccionistas magníficos que han vuelto a las raíces de la tierra, que compran arte africano contemporáneo, el arte que se hace ahora mismo en el África subsahariana, profundizando, digamos, en lo más abismal de la creación contemporánea. Ellos llevan muchos años comprando vídeo y les apetecía retornar un poco con esta idea general que sobrevolará esta sesión de volver a las raíces. Marta Moriarty, una gestora cultural y coleccionista, en cuya galería hemos tenido además la fortuna de conocer muchos artistas contemporáneos africanos, con Margarita Sánchez. Marga nos abre la nave Sánchez Ubiria. Ella es una gran coleccionista de arte africano étnico. Y además con Adriano Mixingue, que es el agregado de Cultura de la Embajada de la República de Angola en España y es un magnífico comisario que aportará, junto con Néstor Nongo, especialista en cultura africana, esa dimensión y ese conocimiento directo del África negra en nuestro país. Estamos muy expectantes de esta serie, de este encuentro, porque es verdaderamente apasionante. La literatura para nosotros ha sido siempre también un vínculo fundamental de conocimiento y en Tasman, el espacio de un estupendo coleccionista como es Fernando Panizo en Madrid, el 8 de mayo tendremos una reflexión en torno al Ulises de James Joyce en la colección de
Fernando Panizo y Dorothy Leary, de su esposa. Todo ello gracias al comisariado de Tiago de Abreu Pinto y con la colaboración del artista Ignacia Ballí, para hablar del Ulises dentro de la colección de Fernando Panizo. Ellos ni siquiera lo esperaban. Realmente el proyecto que le habían encargado a Tiago era muy distinto y aparecieron todos los colores del Ulises en ese maratón de flujo de conciencia 24 horas en la colección de Fernando y Dorothy. Creo que va a ser una sesión sorprendente, interesante y llena de estímulos. Finalmente, en la Cineteca de Matadero hablamos de cine también y de arte contemporáneo, de la mano de dos especialistas estupendos que además tienen una compenetración magnífica, padre e hijo, Luis Caballero y Luis Caballero Escobar. Magníficos amigos, estupendos coleccionistas y apasionados de David Lynch. Ellos nos hablarán de la última temporada de Twin Peaks y de toda esa relación que tiene el arte contemporáneo, la creación de David Lynch vinculada directamente a la sesión, a la última serie, a la última temporada de esta serie bastante polémica y muy racional, de la cual se extraen. Seguramente Luis Caballero, como gran psiquiatra que es, va a iluminarnos muchas de sus facetas. Les recomiendo especialmente una sesión un poco hermética, pero que creo que va a ser apasionante. También en la Cineteca, el 23 de mayo, Pablo Fernández Lorenzo, a que seguramente muchos de ustedes conocen por su trabajo en la Galería Juana de Izpuru, nos hablará de una de sus pasiones. Él es un coleccionista de cabeceras de cine y pondrá en relación toda la influencia que el arte contemporáneo tiene con el diseño de cabeceras de cine contemporáneo. Él ha preparado además un documental y creo que puede ser una manera estupenda de conocer qué cosas ocurren también en una galería con gente de enorme talento y de muchísima creatividad. Para terminar, la Fundación Banco Santander terminemos el 2 de junio una conversación de Francisco Jaramillo. Pancho es muy buen amigo, un coleccionista fantástico, un trotamundos sibarita, que nos trae a Miguel Ríos, que es un coleccionista y el director de la Fundación Leal Ríos en Lisboa, y nos contará su proyecto y toda esa faceta también de apoyo al arte contemporáneo en nuestro país hermano, en Portugal. Damos las gracias de nuevo a la Fundación Banco Santander por acoger este proyecto allí en Boadilla del Monte. El año pasado tuvimos también una magnífica acogida, una sesión estupenda. En fin, les animo a participar en todo ello. Tienen nuestras direcciones, estamos a su disposición para toda la información que necesiten y les dejo ya dar la matraca y les dejo con esta magnífica sesión con la que inauguramos Colecciona 2018. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si funciona, ¿se escucha? No sé si tengo que pedir ahora. Gracias. Muchas gracias, Chema, por dar esta introducción de no solamente la presentación del quinto encuentro de Colecciona, sino por poder compartir estos 5 años que lleva el programa y el que inauguramos este año hoy aquí, en el Museo Thyssen-Bornemisza, al que agradezco principalmente a Guillermo Solana que nos haya acogido hoy aquí, porque pensamos que además el museo, que acaba de cumplir 25 años, que se ha proclamado como Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, es un gran ejemplo de coleccionismo privado puesto al servicio de la sociedad y que cumple tantas funciones, muchas veces desconocidas, por la variedad de actividades que se proponen, por la diversidad educativa que hay dentro del museo y porque Guillermo además nos puede contar muy bien, dentro de los 4 ponentes que estamos, por parte del mecenazgo público, privado, coleccionismo, tanto Fundación Banco Santander, que tiene una variedad de programas de apoyo al arte, pero Museo Thyssen-Bornemisza creo que es un ejemplo que acoge a todos los que estamos aquí presentes. Es decir, que tiene su apoyo estatal, también tiene el apoyo privado. Y me gustaría, Guillermo, que nos contaras, además de tu conocimiento de cómo se ha formado la colección, sino cómo son los vástagos que nos apoyan, ayudan, y cómo proyectas o qué experiencia ha sido hasta ahora y qué proyección piensas que puede tener el apoyo del mecenazgo público a esta institución, que es una institución híbrida desconocida también. Bueno, muchas gracias Raquel y muchas gracias a todos por organizar este encuentro y
Y yo estaré encantado siempre de acoger aquí ese tipo de encuentros. Me parece no solo una obligación, sino un gusto. Yo creo que el Thyssen ha cumplido un proceso en los 25 años de lo privado a lo público completo, un ciclo completo. Quiero decir, cuando la colección llega aquí, cuando se abre el museo, se abre en régimen de alquiler todavía. Hay poca gente que sepa. Bueno, hay algunos que piensan que todavía la colección está alquilada al Estado, pero hay otros que no saben que la colección se abrió en régimen de alquiler y solo unos meses después, en el 93 ya, se firmó el contrato de compraventa. Entonces, cuando se abre el museo, la colección es todavía privada, en sentido estricto. Está temporalmente entregada en manos del Estado español, en un edificio que pertenece a una fundación privada, pero del sector estatal. Ahora, en estos años, a través de una serie de hitos y a través del proceso normal de evolución del museo, la ley de fundaciones tuvo un papel fundamental en cambiar un poco el horizonte y luego la crisis ha terminado de culminar ese proceso. El museo se ha convertido plenamente en una entidad pertenece al sector estatal y es un museo, bueno, como ha reconocido el hecho de que el ministro tuviera esta idea de llamarlo Museo Nacional. Es un proceso muy improbable que una colección privada se acabe, y muy raro, muy extraño, porque hay grandes museos por ahí por el mundo que proceden de colecciones privadas, pero no han terminado de ser, siguen siendo privadas, ¿no? O tienen una subvención pública, pero no sé, me acuerdo de la Fundación Bayeler, que es una fundación con la que colaboramos mucho y que procede. Yo creo que es muy importante, desde luego, que el Estado apoye el coleccionismo privado y todas las iniciativas dedicadas a difundir, a exponer, a compartir con el público las colecciones, aunque no terminen convirtiéndose en entidades estatales. No es necesario que este proceso se verifique hasta el final, porque eso va a ser muy difícil, muy improbable. Eso sucede una vez cada muchísimo tiempo, ¿no? Yo quería, de todas formas, decir algo también para enmarcar más en general esta conversación. Yo creo que hay varios tipos de coleccionistas, obviamente, ¿no? Y algunos perfiles de coleccionista están ligados profesionalmente al mundo del arte. Es decir, hay el coleccionista dealer, el coleccionista galerista. Ya hemos hablado aquí, se ha hablado de Soledad, de Helga, he mencionado a Bayeler, conocí hace 2 años en Nueva York a Richard Feigen, que fue un gran dealer, un gran galerista. Prácticamente, yo creo que es difícil que no haya un gran galerista que no tenga una colección importante. Hay las colecciones de los, digamos, connoisseurs, de los expertos, ¿no? Que suelen ser más pequeñas, pero suelen ser muy selectas. Pues Berenson tenía una colección, Longhi tenía una colección. Muchos de estos historiadores del arte, pero que han tenido trato con el mercado, han terminado teniendo la oportunidad de hacer una colección. Incluso algunos dealers son a la vez connoisseurs. Por ejemplo, Feigen es un caso muy expresivo. Y luego hay colecciones de artistas, de grandes artistas. El ejemplo, quizá, el primero que me viene a la cabeza es el de Picasso, ¿no? El Museo Picasso de París es su colección, y vaya colección, ¿no? Porque él se quedaba, le hacían regalos, pero además se quedaba a veces, y compraba tanto suyo como de otros lo que más le interesaba. Pero a mí las colecciones de verdad que más me interesan son las colecciones que se podían llamar, es un poco pedante, pero se pueden llamar con una expresión en inglés, out of the blue. O sea, donde el individuo que se pone a coleccionar no se sabe bien, porque no tiene ninguna vinculación profesional, ni hay ninguna razón biográfica, ni su padre era pintor, ni nada, ¿no? Sino que de pronto, un buen día, le da por esta locura. Por ejemplo, hay en Baltimore una fantástica colección
de unas señoras que eran las Cohn Sisters y que eran unas hijas de un magnate, unos magnates de algodón, y eran muy raras, amigas de la no menos rara Gertrude Stein, y Gertrude les dijo, venid a París y comprad Matisse. Y entonces todos los años iban a París y compraban 25 Matisse. Entonces tiene una colección de 600 o 700 Matisse. Es una cosa asombrosa, ¿no? Y eran unas señoras perfectamente frikis, como se dice ahora, que no tenían ninguna relación con el arte y que además a mí me intrigaría saber qué pensaban y cómo veían a Matisse, porque no eran ni historiadoras del arte, ni tampoco dealers, ni tampoco... Hay muchos de estos casos. La Fundación Barnes, que ahora está en Filadelfia, es un caso también así. Es un francotirador, es un señor que se ha hecho millonario con un producto para la otitis de los niños, el doctor Barnes, y le da la locura del arte contemporáneo y del arte africano también, y se dedica, claro, y la fundación como consecuencia de eso es una fricada también, y tiene muchos problemas. La colección Thyssen tiene también un poco de eso, de cosa out of the blue y de cosa friki, de cosa... porque no sabemos todavía por qué le dio al primer barón Thyssen por lo del arte. Heine ya, bueno, comenzó porque su padre había estado en ello y no era tan inesperado. Pero a mí me interesa eso y además creo que ese tipo de ejemplos animan a cualquiera. No hay que tener ningún título especial para empezar a coleccionar arte, ni de herencia familiar, ni de estudios superiores, ni de nada, ni siquiera una gran fortuna. Pero, hombre, el dinero ayuda, claro. Qué buenas las experiencias que nos has contado, Guillermo. Borja, desde tu punto de vista, tú como director de la Fundación Banco Santander, que has comenzado tantos proyectos dentro del arte, que tenéis una presencia continua, constante, en varias instituciones, ferias, Reina Sofía, proyectos educativos, ese apoyo al coleccionismo, ¿cómo lo habéis enfocado? ¿Desde qué momento habéis pensado que esto era importante hacerlo como servicio a la sociedad? Bueno, muchas gracias en primer lugar, Chema y Juan, por todo lo que hacéis en Colecciona, que creo que es un programa absolutamente espectacular. Y muchas gracias, Raquel, por la presentación. Yo te diría que nosotros empezamos hace unos años, cuando yo me hice cargo de la Fundación, teníamos que definir cuál iba a ser el criterio de utilización de una sala de arte que tenemos en Boadilla del Monte, que no es precisamente el Paseo del Prado, y era más complicado llevar a la gente ahí. Entonces buscamos una idea que era ofrecer esa sala a grandes coleccionistas internacionales. Grandes coleccionistas que habitualmente no mostraban sus obras en ningún museo o en ningún sitio público. Claro, cuando empezamos eso, reflexionando sobre ese proyecto, dijimos, hombre, no nos podemos quedar ahí, eso es un paso que es importante, pero tenemos que intentar cerrar el círculo, tenemos que intentar contribuir a que se cree un ecosistema que sea autosostenible. Y por eso decidimos apoyar a los coleccionistas, a los galeristas, a los propios museos y a los propios artistas. Es decir, que de esa manera intentábamos cerrar todo el círculo. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues a través de muchos proyectos, como se ha mencionado, tenemos proyectos educativos con muchos museos, que eso también es una forma de ir creando coleccionismo a medio o largo plazo. Tenemos programas en los que apoyamos a los propios artistas, pues a través, por ejemplo, del Museo ABC o de los premios de coleccionismo que hacemos con Open Studio. Tenemos otros proyectos que sencillamente en los que pensamos es en los galeristas, porque los galeristas son un instrumento absolutamente fundamental para el desarrollo del coleccionismo, ¿no? Entonces, pues nos parece oportuno que, por ejemplo, apoyemos las ferias como Arco o como Estampa y otras similares, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues también llevamos a los grandes coleccionistas que traemos a nuestra sala de arte, intentamos llevarles a Arco y pasearles por las ferias, por las galerías, y si son de los amigos, pues con más motivo, ¿no? Y la verdad es que la experiencia nos demuestra que el modelo funciona. Recuerdo cuando invitamos a los Rubel, que son los grandes coleccionistas de Miami, a traer su colección aquí, pues después nos fuimos a Arco y entraron en una galería y les gustó un artista, Secundino Hernández, y se compraron 6.
Bueno, pues al año siguiente en cada 5 galerías había alguien que tenía un secundino. Yo creo que ese tipo de cosas también son importantes. Luego hemos llevado a muchos otros coleccionistas con un éxito más o menos similar. Sin embargo, cuando trajimos la colección de arte de Qatar, de los museos de Qatar, que venía un jeque que era un tío riquísimo, seguramente mucho más rico que ninguno de los otros coleccionistas, nos convenció para que le lleváramos a Arco antes de que se abriera Arco. El pobre Carlos Urroz nos tuvo que organizar y no conseguimos que comprase nada. Por lo menos no compró nada delante nuestro para frustración nuestra. Pero bueno, en cualquier caso, pensábamos que esta también era una vía de apoyar a los galeristas. En fin, no quiero extenderme mucho, pero a lo que quiero ir es a que me parece que es interesante crear un poco ese ecosistema en el que no nos quedemos en sencillamente hacer algo, sino que mostremos las colecciones, y esto se puede hacer en distintos campos, en distintos tamaños. Tenemos el ejemplo de César y Lola, del que nos hablarán dentro de unos días, pero en el que ellos también van a crear ese ecosistema en el puerto de Santa María, y yo creo que ese tipo de iniciativas tienen muchísimo valor para apoyar el coleccionismo. Y una pregunta, ahora que estamos aquí cara a cara prácticamente, desde que os pusisteis a Patricia Sandretto, la colección, cómo ha llegado ahora hasta nuestro país, y es una colección privada que ella, la primera vez que la expuso fue en vuestra sala de arte, y hoy en día ya hay un proyecto en vías de ejecución para que esté instalada en Matadero. Entonces me gustaría que nos contarais cómo ha sido la relación y cómo se está germinando, ¿no? Cómo ha podido ser esta bienvenida a Madrid. Bueno, yo si quieres te cuento la parte inicial, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte de invitar a Patricia Sandretto. Ella es una coleccionista italiana bastante joven, muy rica, pero ella no compra arte extraordinariamente caro. Una cosa muy interesante también Guillermo hacía referencia al distinto tipo de coleccionismo. Esta coleccionista busca artistas jóvenes, artistas en los que ella cree, en los que ella tiene esperanza en que se conviertan en verdaderas estrellas, ¿no? Sencillamente porque le gusta, porque le atrae, porque el mensaje que les cuenta, en fin. Tuvimos la suerte, como digo, de invitar a Patricia Sandretto y mostró su colección en nuestra sala de arte, tuvo un éxito enorme, y ya tenía piezas pues, que no son piezas habituales, pues los hermanos Chapman, una figura que caía del techo y que sangraba, en fin, no son las típicas cosas que uno compre para su casa, pero seguramente ella ya tenía una cierta vocación pues, casi museística, ¿no? Y luego, como suele suceder en estas grandes colecciones, pues siempre le salen muchos novios, ¿no? Porque, claro, es una gran colección y hay mucha gente, en España especialmente, hay mucho centro de arte que no tiene contenido, entonces traer a una gran coleccionista como ella pues era muy atractivo. Y a partir de ahí pues, se gestó esta operación en la que yo creo que está ya muy claro que van a traer a Matadero pues una parte importante de su colección y van a rotar. Como ellos tienen muchas piezas, seguramente pues será un atractivo adicional para este eje de la cultura que hay en Madrid ahora mismo. Muchas gracias, Borja. Óscar, cuéntanos cómo estáis llevando a cabo este proyecto, vuestros programas de apoyo al mecenazgo, cómo diversificáis todas vuestras intenciones, porque tenéis muchísimas ayudas, quizá poco conocidas todavía, pero me gustaría que compartieras hoy con nosotros cuál es toda vuestra función desde el Estado. Muy bien. Pues esencialmente nuestro trabajo, ¿qué persigue? Por un lado, acabar con esa concepción, digamos, atávica, que correspondía al Estado, hacer todas estas cosas que son la ciencia, la investigación, la cultura, el mecenazgo, y tratar de implicar al ciudadano, a las empresas, por supuesto, y también evolucionar un poco en ese sentido. Pero, por supuesto, también seguimos, y este encuentro en el que hoy estamos aquí lo demuestra, apoyando a la actividad cultural, tratando de modernizarla, fomentando su evolución y también su implicación económica dentro de la sociedad, que no tenemos por qué olvidarla. Antes que nada, deciros desde mi dirección, pues obviamente estamos encantados con estos encuentros vuestros y para nosotros apoyarlo no solo es una manera de entender que gastamos bien el dinero público, sino que también con ello promovemos una difusión de la cultura que creemos es esencial. Dicho lo cual, básicamente nuestra perspectiva es, como os he dicho, dual. Por un lado,
seguir apoyando a la cultura desde una línea, digamos, subvencional o de ayudas, que es la clásica, pero por el otro lado también fomentando el que la legislación cambie, el que la mentalidad cambie y que se cree una idea en la ciudadanía y en los administrados de que el mecenazgo o que invertir en cultura es algo bueno y positivo. Así, muchas veces, y es recurrente cada legislatura, se nos dice que hay que hacer una ley de mecenazgo, hay que hacer una ley de mecenazgo. La ley de mecenazgo ya existe desde 2002. Hasta 2002, como os decía, pues el papel de mecenas, que lo hiciese el Estado, que para eso le pagamos dinero, y que alegremente pues suelte lo que nuestros ingresos deban dar a la cultura. Pero posteriormente se piensa que no, que es que hay que implicar al ciudadano, a las grandes empresas, a las fundaciones en esta actividad de mecenas. ¿Y cómo le puedes implicar en esa actividad de mecenas? Dándole un estímulo, dándole un pequeño estímulo, que es el beneficio fiscal aparejado a ese mecenazgo. Todos conocemos perfectamente, porque muchos de nosotros lo haremos, que si apoyamos a un eje con una actividad caritativa que también debe ser impulsada y mecenada, por supuesto, tú tienes un beneficio fiscal. Pues eso también ocurre con el sector cultural y ocurre desde hace relativamente poco, porque hemos trabajado para ello, pero también ocurre. Entonces, la cuestión en que está en convencer primero que hay una ley de mecenazgo que se aplica y que se puede emplear y que tiene múltiples vertientes o variantes, pero que no dejamos de reconocer, y aquí está el quid de la cuestión de por qué hay que hacer una ley de mecenazgo, que es una ley compleja, que es farragosa, que el ciudadano no la entiende y que la mitad de esos inversiones en cultura que puede hacer un ciudadano corriente se acaban perdiendo en un marasmo de explicaciones fiscales, de quién me certifica esto y un largo etcétera. Pero bueno, nuestra primera misión es decir, oye, que hay una ley y que podemos aplicarla y podemos beneficiarnos todos de ella, no solo la cultura como tal, sino también el ciudadano, que con el momento de aportar decide a dónde van sus impuestos. Si yo cojo, como tenemos en la ley actual, 150 euros y los invierto en un proyecto cultural, esos 150 euros me permiten una deducción de hasta el 75%. Y si además es una actividad prioritaria de mecenazgo, puede ser una deducción del 80%. Con lo cual, esto, que no lo conoce el común de los mortales, pues hay que decirlo y hay que difundirlo. También debo decir que no lo conoce el común de los mortales porque es relativamente reciente. Esto viene de una reforma de la Ley del Impuesto de Sociedades de 2014, que introdujo en la Ley 49/2002, que es la de beneficios fiscales o de incentivos al mecenazgo, esta posibilidad. Y claro, también mi charla se orienta a este primer tramo de inversión, que es el de los 150, que es el más atractivo, pues un 75% de deducción fiscal está muy bien, y a partir de ahí pues ya baja un poco. A partir de los 150 pues hay beneficio fiscal, hay deducción fiscal. Si es actividad prioritaria de mecenazgo también se incrementa, pero es menor, es de un 35 o 40%. En cambio, hasta los 150 primeros euros es de un 75-80%. Dicho lo cual, y como os he comentado, pues esto que fue un avance y que supuso desahogar a las ahogadas arcas no solo del Estado, sino también de las grandes empresas y las grandes fundaciones, que también se ven agotadas. A ellas se acude constantemente para que fomenten este tipo de proyectos y sus arcas y sus ingresos y sus recursos también son limitados. Pues entonces, ¿dónde podemos ir? ¿A qué caladero podemos ir? Pues al caladero del ciudadano común, que es el que se beneficia. Y se beneficia doblemente, primero invirtiendo en cultura, segundo potenciando la economía y además obteniendo ese beneficio fiscal, porque está dirigiendo sus impuestos. Y yo, esos 150 euros que pongo, en realidad 112 me los devuelven. ¿Y qué he invertido? Pues poco más de 30 euros los he invertido en cultura. Es una inversión muy buena. Sin duda. Desde la otra perspectiva, las ayudas que son clásicas, los presupuestos mermados que tenemos, pero que tratamos de estirar lo más posible, ayudas de promoción, modernización, de innovación dentro de la cultura, que se mezclan también con otras ayudas que conceden otros ministerios, porque al final todos los proyectos acaban imbricados unos con otros, y esas son las dos líneas de actuación. Y fuera de esas dos líneas de actuación, que digamos son las más pecuniarias, también tenemos líneas de actuación de difusión, de dar conocimiento. Hemos creado recientemente, hace unos 6 meses, nuestra unidad Cultura y Mecenazgo, que tiene por objeto casar ese mundo que puede financiar con el mundo que puede percibir
los ingresos y que necesita esos ingresos. El problema de la financiación del arte es una constante y no puede vivir de la subvención, porque en los tiempos actuales la subvención ya no sirve. Entonces, se trata también a través de esta unidad de casar esos dos mundos, el que puede financiar y el que puede recibir esa financiación para crear cultura. Y también otras iniciativas que ponemos en marcha, como el sello de cultura y mecenazgo, que tiene por objeto distinguir a aquellas personas que actúan como mecenas, a aquellas instituciones que actúan como mecenas y que también pondremos en marcha con esta finalidad. Así es un poco el panorama que desde el Gobierno estamos planteando. ¿Y la ayuda a innovación tecnológica sobre mecenazgo es una nueva ayuda que habéis sacado también hace poco o que estáis intentando, ¿no?, como estimular a los jóvenes emprendedores que creen alguna aplicación tecnológica que pueda dar mayor difusión a la actividad del mecenazgo? Las ayudas tecnológicas, lo que pasa, se suelen centrar más en el ámbito de agenda digital de la Secretaría de Estado de Servicios de la Sociedad de la Información y en Red.es. Recientemente salió la noticia de si se habían quitado no sé cuántos millones de ayuda a los videojuegos. También dentro del sector cultural están los videojuegos y no fue así, sino que en realidad se había reconducido las ayudas para que Red.es financiase ese tipo de actividades. Como digo, se acaban combinando unos sectores con otros. En nuestras líneas de acción y promoción, que son líneas más modestas que las que pueden tener otros departamentos, pero que ahí existen y que están y que se aplican, sí que persiguen precisamente esa dinamización de la cultura a través de la innovación tecnológica. Muchas gracias, Óscar, por contarnos todo lo nuevo que habéis conseguido y trabajado durante estos años. Moisés, me encantaría que nos contaras desde tu punto de vista, desde tu profesión como galerista, como amante del arte contemporáneo, cómo colaboras con diferentes instituciones públicas, privadas. Por ejemplo, aquí en el museo hemos tenido prestadores desde la colección, bueno, desde las galerías, además de coleccionista privado. Supongo que tendrás también mucha colaboración en este sentido, ¿o parecido? Sí, vamos, la verdad que las galerías creo que somos un poco los grandes desconocidos, ¿no? Porque parece que lo único que hacemos es ejecutar ventas y, en fin, o sea, un aspecto más comercial, más financiero. No es cierto, no es cierto. Nosotros colaboramos con todo tipo de instituciones que nos lo solicitan, aportando obras, piezas, producción, a veces, bueno, muy diferentes. Ahora mismo quiero recordar una colaboración con el museo, ¿verdad?, con dos artistas, con Muntadas y Denis Adams, para un proyecto que habéis iniciado que tiene, vamos, una pinta fantástica. Sí, lección de arte. Exactamente. Entonces, bueno, esto lo hacemos, pero constantemente con muchas instituciones nacionales y extranjeras. Yo he sido siempre un defensor nato del espacio galerístico. Yo creo que las galerías, como decía, somos grandes desconocidas, pero hacemos una labor cultural importante y además gratuita. O sea, en las ciudades donde estamos instalados tenemos la puerta abierta para que entre todo tipo de persona, a la cual se le aborda, se le cuenta la exposición, se le dan detalles, bueno, en fin, es el trabajo nuestro, es el que hay que hacer. Pero también tenemos unas ciertas amenazas, ¿no? Esas ciertas amenazas también hay que tenerlas en cuenta. Y estamos valorando ahora un cambio de modelo, ¿no? Un cambio de modelo en el coleccionismo. Estamos perdiendo visitas, estamos perdiendo gente que no entra a las galerías de la manera que antes lo hacían. Antes le echábamos la culpa a la crisis, que estaba muy bien, porque siempre hay alguien para echarle la culpa, pero en estos momentos yo creo que la crisis ya no es el culpable de todo, hay que remontar de todo esto. Pero tenemos una competencia muy feroz, que son las ferias. Ojo, ferias yo tengo que decirlo también, yo me encuentro muy cómodo en Arco. O sea, Arco es una feria nuestra, es la feria de nuestra ciudad, es la feria de nuestro país. También hay feria de otro formato, como es Estampa, que es también la que tenemos, que ha sabido hacerse un hueco fantástico. Una feria se ha consolidado como una feria de otoño en Madrid, que hacía falta.
que existiese, ¿no? Porque Arco ya agrupa muchísimo en primavera, vamos, en invierno-primavera, y Estampa lo hace en otoño de una manera que cada vez va creciendo mejor. Como el Salón de Otoño. Sí, no, es una forma cierto, de... Es una manera. Quizás también en un país donde no tenemos eventos culturales de otro nivel, Arco y las ferias se han hecho con demasiada responsabilidad, pienso. Demasiada, porque no tenemos bienales, no tenemos documentas, no tenemos, en fin, eventos artísticos que podrían dar al sector, ¿no? a todo lo que es el sector, bueno, no sé, más otra presencia, ¿no? Quizás Arco ha tenido que hacerse con ese peso. Y además es un peso que no les corresponde a las ferias, o sea, no tienen por qué tenerlo. Bueno, estoy haciendo un poco una síntesis de todo lo que es. Nosotros, al decir que teníamos la puerta abierta de las galerías a todo tipo, apoyamos todo tipo de colecciones. O sea, esas colecciones que hablamos de que tienen que tener un hilo conductor, esas otras que tienen un discurso X, o hay otro tipo de colecciones que a mí me interesa mucho, que es la colección asentimiento, ¿no? que le llamamos, que es lo que me gusta. Conozco el discurso que me ha hecho el galerista o el artista, que lo acabo de conocer, y lo compro, ¿no? Lo compro porque, bueno, pues es una manera de empezar a coleccionar de una manera muy sensata, ¿verdad? Y porque te gusta y quieres tenerlo en tu casa y quieres convivir con ello. ¿No? Todo ese tipo de colecciones nosotros las apoyamos desde la galería. Pero también es cierto que me preocupa esa bajada de visitas, porque ahí hay una batalla perdida de las galerías con las ferias de alto nivel, que, claro, imagínate que a cualquier coleccionista le proponen nada más entrar en la feria una flota de coches de alto standing que lo van a llevar a los mejores sitios, a los mejores restaurantes, a ver las mejores colecciones de la ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, nosotros no podemos hacerlo desde las galerías, ese tipo de... Eso, tienen unos brunch o unos breakfast en casas donde, vamos, las colecciones son fantásticas. Yo voy y veo ese tipo de... En fin, es una serie de cuestiones que no podemos... Entonces, ¿qué ocurre? Que el coleccionista va a comprar a esa feria. O sea, si antes compraba en las galerías, ahora se está haciendo con ese segmento de feria. ¿Por qué? Pues porque obviamente quiere continuar el año que viene, que le inviten a esa feria, ¿no? Y, por supuesto, también él conoce a otros coleccionistas, o sea... En fin, hay un segmento que aquí empieza como a perjudicarnos cuando nosotros el verdadero trabajo lo hacemos en la galería. Cuando las ferias tienen mucho ruido, un stand cualquiera, el mío también, yo trato de mostrar a mis artistas con la mayor dignidad posible en las ferias, pero el trabajo verdadero está en la galería. Es cuando lo puedes contar, cuando lo puedes explicar, cuando tenemos un montón de obras, hay un discurso, en fin, hay muchas cosas que contar desde la galería. Tenemos que recuperar, y yo ahí pido sí que volver otra vez a la galería, volver a lo que hacíamos antes, ¿verdad? Porque, y las ferias también, o sea, no tengo no tengo que decir nada de las ferias, pero habrá que pasar un poco. Una feria dura 4 días, la galería la tenemos abierta, hombre, no 365, pero casi días al año, ¿no? ¿Habéis pensado cómo estimular al público o cómo hacer además de los desayunos que ya están planteados en...? Sí. Bueno, hombre, yo estoy en una calle que es Doctor Furquet, sí, que todos conocéis, y que, bueno, yo creo que estamos aportando cada vez más programa, cada vez más opciones, ¿no? a los visitantes, ¿no? Y creo que es una manera, hay muchas. Lo que pasa es que también es cierto que hay que estar constantemente pensando en cuestiones nuevas. Yo ahora, este año, hago una incursión en una galería temporal en Nueva York, ¿verdad? Yo tengo 7 artistas que viven y trabajan en Nueva York, abrimos un espacio a finales de abril y vamos a ver qué ocurre. Ese potencial que la galería tiene en Nueva York, pues
habrá que sacarle algún partido, ¿no? Tendremos que procurar invitar a... Bueno, también nos vamos en unas fechas donde se celebra la Feria Frieze, que también en Nueva York todos los openings de Chelsea, de Lower East Side, en fin, o sea, lo tenemos todo como muy calculado. No sé, me invitas otro día y te lo cuento. Cuéntanos, porque nos interesa muchísimo. Quién sabe si alguno de los asistentes que están hoy aquí, ¿no?, de los invitados, pues sí, pueden... yo creo que hay que hacer como estrategias paralelas a todo lo que ocurre. Compartir espacios internacionales. También hay un programa de Condos, que es una galería neoyorquina, hace un pacto con una galería extranjera y muestran sus artistas en los dos países, ¿verdad? Pero bueno, yo en este momento he preferido optar por algo que yo tengo allí mis artistas, tienen sus estudios, llevan años trabajando y tengo esa posibilidad de llevarlo de la mano. Es como exposición temporal, sí, comisariada por ti o seleccionada por ti o tus artistas. En principio nosotros tenemos a Santiago Giralda, que es un artista joven, becado el año pasado por la Academia de España en Roma. Este año le ha sucedido la beca Fulbright y bueno, vamos a hacer una exposición con él en principio y luego vamos a hacer un group show, una exposición colectiva del resto de artistas que tenemos allí en Nueva York. Nosotros ahora en el Thyssen tenemos una exposición maravillosa de John Ackman que viene de Francesca Thyssen. Guillermo, ¿nos puedes contar un poco cómo ha sido el dar la bienvenida a una exposición de arte contemporáneo? Sí, la fórmula de Francesca antes era una coleccionista de corte más convencional que compraba piezas y tenía una colección con la que iba haciendo exposiciones de una selección de su colección, ¿no? Encargaba a un comisario que con un tema, con un argumento, hiciera una exposición y así ha ido haciendo exposiciones en varios sitios. Yo creo que por razones económicas en parte y por razones también de amortizar mejor, dar un circuito mayor a las piezas, pues ahora está en una fórmula más como de coproducción. Entonces ella ya lo hacía antes, pero ahora lo está haciendo sistemáticamente. Coproduce una pieza en colaboración con 4, 5, 6, 7, normalmente centros de arte o museos, y luego la pieza itinera, ¿no? Y entonces a nosotros nos propuso que esta pieza de Joan Confrà, que es un fantástico... Bueno, Francesca siempre está enterada de los artistas más interesantes y tal. Antes, hace unos años, cuando Lafur Eliasson era todavía muy poco conocido, ella ya era íntima de él y tenía proyectos con él y tal. Y ahora ha descubierto hace un tiempo a este Joan Confrà, que es un artista originario de Ghana, pero británico, que en realidad tiene muy poco perfil de artista contemporáneo, si es que hay un perfil de artista contemporáneo, porque este es un cineasta que ha terminado en el arte contemporáneo, curiosamente, y es fantástico. Y además, bueno, yo enseguida me di cuenta cuando me propuso a Confrà de que a Confrà estaba en todas partes en este momento. Yo justo cuando me lo propuso en el MoMA había una antología de las adquisiciones recientes y la pieza final más sensacional que daba título a la selección era de este Confrà, ¿no? Y entonces nos dijo que la pieza estaba en Barbican en ese momento, al comienzo de una itinerancia donde va a ir va a Suecia, luego va a la colección Berardo en Lisboa y ya no me acuerdo a qué otro sitio, y que si nos venía bien. Y entonces, bueno, el Ministerio lo apoyó mucho, el ministro y la secretaria de Estado decidieron que era... A mí me entusiasmó la pieza y, bueno, no solo ha salido muy bien, sino que vamos a hacer cada año, seguramente coincidiendo con Arco, sobre todo porque es la oportunidad de tener a los coleccionistas internacionales aquí, una exposición con alguna pieza. Francesca quiere, y nosotros también, que sea
una pieza nueva, una pieza coproducida que se muestre por primera vez en la itinerancia, o no una pieza, sino un conjunto de piezas, pero que no sea simplemente una obra desenterrada de una colección, sino que tenga un componente más inédito, ¿no? Y muy bien, porque Francesca, ya digo, está constantemente moviéndose, tiene ahora ella tenía la Fundación TVA 21, que era la entidad que gestionaba su colección, pero ahora se ha inventado una rama de eso, y es como el último juguete en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque es con lo que realmente ahora está entusiasmada, que es esta TVA 21 Academy, que dirige Marcus, esta persona que ha sido cocomisario con Chus Martínez de esta exposición, y entonces hacen expediciones por el mundo. Tiene un sentido básicamente ecologista. Todas las piezas que producen van a estar centradas en temas de ecología, y hacen una serie de expediciones marinas. Entonces, bueno, Purple es una de las piezas que ha salido de ahí, porque han filmado en Alaska, en las Marquesas, en no sé cuántas islas británicas. O sea, ahí detrás se han dado unos viajes por el mundo fantásticos, que están incluidos en la pieza. Hay mucha filmación de eso. Aunque el artista no ha estado en todos los sitios, según nos explicó. ¿Y quién grababa? Ha mandado a su equipo, al productor que estaba con él, a todo su equipo. Bueno, trabajan a una escala casi de cineastas. Hay actores implicados, hay un trabajo de producción muy costoso y muy importante, ¿no? Es magnífica la exposición, son 6 pantallas, la sala se ha acondicionado para acogerla y la verdad que recomiendo que la veáis y que la visitéis. Y ha propuesto, a ti, Guillermo, ¿y nos ha propuesto algún coleccionista privado querer exponer en el museo? Es una buena pregunta, un poco complicada de responder. Yo hace años tuve la idea de que el Thyssen se convirtiera un poco en el lugar donde algunas colecciones privadas se expusieran. Hicimos una exposición de los dibujos de Abelló, Ana Gamazo en realidad, porque los dibujos los adquirió Ana Gamazo. Planeábamos una exposición Bárez. Teníamos la idea de hacer una serie de exposiciones de colecciones privadas aquí, pero es complicado, porque bueno, también tuvimos a Pérez Simón, hemos tenido 2 veces a Pérez Simón. Pero es complicado porque el museo está dedicado a la colección de una familia. Entonces, bueno, Centro luego recogió la idea y la ejecutó bien, porque hicieron los Duques de Alba, hicieron Abelló, la gran colección de pintura, Masabeu, Helga de Alvear y no sé cuántas más que estaban muy bien, ¿no? Es una gran idea eso. Pero quizá este no era el lugar. Nosotros hay que tener en cuenta que, por ejemplo, nuestra colección está cerrada, no adquirimos obras de arte porque se trata de preservar el perfil de la colección de la familia y entonces, bueno, estamos dedicados a esa línea. Pero sí que hay guiños al arte contemporáneo. Hemos tenido obra de Doris Salcedo, hemos tenido... Sí, piezas de arte contemporáneo vamos a tener, y siempre. Con ocasión de Arco hemos ido haciendo al principio cosas pequeñitas, lo de Doris Salcedo, hicimos el año pasado una cosa con Argentina en Arco, lo de Doris Salcedo era con Colombia en Arco, y este año ya hemos hecho algo más y a partir de ahora yo espero que con Francesca es muy útil para el museo porque nos va a permitir hacer cosas de arte contemporáneo de
primerísima calidad y de primerísima línea, porque nosotros a veces no tenemos como los recursos para hacer eso. Ahora, sí quiero decir, como confirmando lo que dice Moisés y agradeciéndole la colaboración de él, por ejemplo, en Lección de Arte, que ha sido clave, porque además Lección de Arte se ha hecho en un tiempo récord. Somos un poco amateurs en materia de arte contemporáneo. El equipo que lo hemos hecho no es un equipo que haya hecho, es el equipo del Departamento de Educación, y las galerías son enormemente comprensivas. Pides un préstamo con 3 meses de antelación o con 2 meses y no hay ningún problema. Todos son facilidades, a veces colaboran en el transporte o lo que sea, pero eso nos pasa siempre y nos pasa en las exposiciones normales de artistas modernos. Lo dificilísimo es que otro museo te preste no sé qué, pero que una galería te preste algo y a veces son piezas importantísimas y piezas muy costosas y casi siempre las galerías nos ayudan incluso económicamente a traer las piezas. En la exposición Paternoster había las exposiciones que hacemos en el balcón tienen un presupuesto ridículo, que no quiero mencionar porque es tan ridículo que me da vergüenza. Pues una de las pinturas de Paternoster venía de Nueva York. Él quería que viniera una pintura suya que estaba en la Galería de Cecilia Torres de Nueva York, y fue Cecilia la que lo pagó. Y aunque ya sé que el público dirá, bueno, pero algo ganarán, pues no ganan nada, porque nosotros no compramos, somos los peores colaboradores posibles, porque no compramos nada. ¿Y qué les damos? ¿Qué prestigio le vas a dar a una galería que son ya conocidas y que trabajan con artistas? Ya tienen prestigio, no les hace falta más, ¿no? Pero colaboran muy desinteresadamente. Y quiero decir que también aunque entre galerías y casas de subastas puede haber algo de tal, las casas de subastas se portan magníficamente también con nosotros, nos ayudan a localizar muchísimas piezas, mantienen nuestra correspondencia con algunos coleccionistas que, por supuesto, cuya identidad no se puede desvelar. Entonces, estamos muy agradecidos, y más agradecidos porque a veces no podemos colaborar, no podemos corresponder a tal. Por ejemplo, el Estatuto del Thyssen prohíbe que le prestemos ninguna pieza a una exposición de una galería. Y a veces es muy injusto, porque por ejemplo, en ferias, algunas galerías de arte organizan una exposición que no es estrictamente comercial, es una exposición donde hay piezas de distintos prestadores que no están a la venta y que tiene un sentido... Bueno, y no se nos permite prestar. La colección de la Baronesa sí, la colección privada de la Baronesa hemos prestado a veces a exposiciones de galerías de arte que tenían un sentido, un valor cultural, no sé, a Aquabella en Nueva York, que hace exposiciones a veces históricas, de historia del arte del siglo XX, o a Helena Amat, o a diferentes galeristas. Bueno, yo creo que conocemos el día a día de las exposiciones, tanto nuestras como vuestras, y hay veces que, bueno, en el caso que de la colaboración nuestra con el museo, me llamó una colaboradora tuya, esto es como una anécdota, me dijo, oye, una pieza de las piezas que has dejado vale 65.000 euros, ¿le tenemos que hacer el seguro por el total o por eso? Y le digo, no hay que hacerle un seguro por nada. Dice, hombre, ¿pero cómo por nada? Digo, hombre, es un DVD, ¿no? Es decir, que si le pasa algo a un DVD, lo repondremos y ya está. O sea, el artista no va a decir mucha nada. práctica, no tenía mucha práctica. Claro, la que te no, llamó. pero son cosas que pueden... Ahora, en Purple no ha habido gastos de registro. Sabéis que en una exposición los gastos de registro, o sea, transporte y seguro, es con mucho la parte mayor del presupuesto. Y Purple no ha habido gastos de registro, y en cambio todo el montaje, el departamento de mantenimiento, se ha gastado todo, porque claro, ha habido que reconstruir completamente la sala para crear el espacio que necesitaba la pieza, se ha creado a la medida, y crear las pantallas, que están construidas en madera, revestidas con una tela especial, no sé qué.
Entonces, claro, en los nuevos medios hay paradojas de esas. Pero en el museo siempre están acostumbrados a la materialidad de la pieza, porque ese es un museo muy clásico y, por ejemplo, hemos tenido exposiciones de fotos donde las fotografías, pues me acuerdo Testino o en la exposición de Bogue, donde nuestro departamento de seguridad ponía como un vigilante en cada sala y le expliqué al jefe de seguridad, mira, no merece la pena, o sea, porque en el caso harto improbable de que alguien destruya una foto, o sea, el coste de producir la foto es mucho menor que el que estamos invirtiendo en toda la seguridad aquí, o sea, pero están acostumbrados a las tablas del siglo XV y que tienen un coste de seguro, imagínate, ¿no? Y tal. Entonces cada objeto es como precioso y cuando les dices, no te preocupes, si la foto, si se destruye, pues si en la próxima exposición la van a volver a producir y si hay que pagarles el coste de la pieza, pues no pasa nada. Se quedan un poco extrañados. Una de tus experiencias, Guillermo, fue comisariar la exposición de los realistas de Madrid, sí. en torno... Y la de Antonio López, además. Fue una exposición relativamente barata de transportes y seguros. Las exposiciones de los realistas son fantásticas porque le encantan al público, viene muchísima gente y en cambio cuesta muy poco porque es de los pocos terrenos donde hay mucho coleccionista español, afortunadamente. Hay mucha colección española, bueno, coleccionistas privados y instituciones públicas. Entonces, aunque también tuvimos que traer cosas de Alemania y de Nueva York, pero eso es muy... El coleccionismo es el suelo sobre el que crecen los museos. Yo cuando hablo con la Bayeler, que es nuestro... Pero no solo porque, como la Thyssen, de ahí se origine un museo, sino porque la vida constante de los museos se nutre del coleccionismo. Cuando he hecho algo con la Bayeler, tipo exposiciones donde les pedíamos Cézanne o Van Gogh o no sé qué, me explicaban en la Bayeler cuántos coleccionistas había, digamos, en 200, 300 kilómetros a la redonda de Basilea que tuvieran Cézanne, Van Gogh o Klee o tal. Claro, era desolador para nosotros, ¿no? Porque, o sea, os podéis imaginar, ¿no? En Zúrich, en Ginebra, en Lausanne, ¿cuántos coleccionistas hay de todo, ¿no? Absolutamente. Y claro, ellos los conocen porque están allí en las fiestas, vienen al museo, los ven en la Feria de Basilea constantemente, los tienen localizados, que es algo muy importante porque el coleccionismo no se da a conocer, no se pone en un escaparate con las excepciones que todos conocemos. Entonces los conocen, los tienen localizados y de pronto quieren hacer una exposición, pues eso, Klee, Cézanne, Matisse, no sé qué, y tienen aseguradas 15, 20, 25 piezas en 150 kilómetros a la redonda. Aquí ha habido un erial en lo que se refiere al arte moderno internacional, porque, bueno, pues porque los ricos nacionales no coleccionaban arte de vanguardia internacional, por ejemplo, durante muchísimo tiempo. Ahora, en otros terrenos, la cosa ha cambiado y ahora, para el arte contemporáneo, pues uno ya sí se encuentra cosas. Yo ahora, por ejemplo, en la exposición de Warhol de la Caixa hay cosas de coleccionistas españoles, ¿no? Y eso es fantástico. Piezas importantes. Pues muy importante, además, la experiencia que nos has contado. Yo más que nada te comentaba lo de Realistas de Madrid por el trato que has tenido con galerías, con pintores vivos, pues que es algo poco habitual. Sí, claro, con los pintores vivos la galería es fundamental. Entonces, Málvaro, Leandro Navarro, el galerista de Berlín, que nos ayudó con las pinturas de Paco, todo el mundo. Y además, bueno, con los artistas vivos hay un compromiso del galerista que muchísimas veces es amigo personal, que tiene un empeño que va mucho más allá de lo comercial. Entonces tiene razón Moisés en que es injusto ver a las galerías porque la mayor parte de las iniciativas en las que colaboran las galerías, la verdad es que
tienen una derivada comercial muy problemática o muy lejana. Que es problemático que eso pueda ser rentable, desde luego a corto plazo no lo es. Y ellos construyen la reputación de las artistas, entre otras cosas, así, ¿no? Pues me gustaría saber si queréis aportar algo más dentro de lo que hemos hablado. Bueno, a mí me gustaría dar las gracias a Guillermo porque no va a competir con el Banco Santander en traer colecciones privadas. Y dado que nuestra ubicación es mucho mejor que la vuestra, sí, en el centro de Madrid, pues, sí. Eso me alegra. Yo he ido, la verdad es que a Tita le ha interesado mucho vuestra línea también de colecciones internacionales. Yo hablaba de centro-centro porque eran las nacionales, que eran en las que yo pensaba también, ¿no? En las de los Alba, los Abelló, todos estos. Pero a Tita le han interesado mucho y siempre me ha pedido, cosa que no pide con mucha frecuencia, que fuéramos a ver, por ejemplo, la de Qatar, que tenía un interés loco por verla y por conocer a los que estaban detrás, de la colección y todo. Yo creo que para los coleccionistas y para la gente del museo eso es interesantísimo, para los profesionales del mundo del arte en general. Y bueno, al público ya lo lleváis también en autobuses y eso. Es verdad que estar aquí es una gran ventaja, pero también, no sé cómo decir, es una presión en el sentido de que si estando aquí no tienes una cifra importante, es como no tiene perdón, porque pasa todo el mundo por delante y a veces ni aún así. Quiero decir que el arte contemporáneo, por ejemplo, aquí, no es de las cosas que se vende mejor a nuestro público y que Purple está teniendo, pues, ¿qué tiene? 200, 300 visitantes diarios, que es poco comparado con los 1.700 que tiene Sorolla y la Moda. Pero nos interesaba mucho hacerlo, de manera completamente independiente del número de visitantes que fuera a tener, porque además es un tipo de público, bueno, pues que nos interesa mucho, especial y cubre una esquina. Este museo tiene una imagen un poco demasiado clásica y que corre el riesgo de convertirse en imagen rancia y entonces eso viene muy bien, ¿no? Y en muchos casos además hay que abrir la mente al público porque si no, no tienes ocasión de ver piezas como esta, ¿no? Sí, y además, por ejemplo, Purple es una típica pieza que la gente llega y dice, ah, esto es arte contemporáneo. Y es tolerable y además no solo es tolerable, sino que me gusta. Porque la gente tiene una idea muy esotérica de que no van a entender nada y de que va a ser súper conceptual. Y claro, esto hay concepto, pero el impacto visual que tiene es brutal y la gente se queda como desbordada, ¿no? Entonces, a mí me gustaba así porque a muchos que dicen que no les gusta el arte contemporáneo les impresionó mucho y salieron diciendo, oye, qué fantástico. Es buena, la verdad, muy buena. Pues no sé si alguien del público tiene alguna pregunta que quisiera hacer en este momento, si ha quedado alguna duda o quisiera aportar algo más a lo que hemos comentado. ¿Nadie? ¿No? Pues si nadie quisiera preguntar a Óscar, a Moisés, a Guillermo o a Borja, yo sí decir que gracias a ellos todos disfrutamos de la cultura, gracias a los apoyos, a las iniciativas privadas como las galerías que nos ofrecen el poder conocer, el acceder a artistas que sin vosotros sería absolutamente imposible, a Banco Santander, que sin sus iniciativas tampoco podríamos gozar de esa cercanía, ¿no?, tanto de la educación como del apoyo que dais al coleccionismo, a que realmente la gente pueda empezar a entenderlo, y, como no, a Guillermo, no solamente por lo que representa en este museo, sino por acogernos y además porque el Thyssen es una magnífica colección, que la conoceremos la próxima semana. Siempre que queráis. Muchas gracias, Guillermo. Gracias. Muchas gracias. Y todas las temporales que tenemos aquí en el museo, que son también
siempre estupendas, con el ánimo de poder enseñar. Y así no solamente aprender, sino también trascender con el arte, porque estoy segura que todos los que estamos hoy aquí es porque tenemos un interés, una inquietud, y porque el arte, queramos o no, nos alimenta y nos da una satisfacción personal y espiritual que espero que sigamos construyendo y, sobre todo, compartiendo. Muchísimas gracias a todos.